Bueno, chicos, buenas tardes. Espero que estén bien. Estoy agregando un video un poco tarde a la clase 8. Eh, ya bastante pasada la clase, no, a la clase 9, perdón, a la clase de interconexión, en el que vamos a presentar, con la excusa de presentar un ejemplito de interconexión, vamos a presentar un método que un poco nos quedó en el tintero y que posiblemente les venga bien para completar el TP5, pero bueno, también como un método de análisis, es un método muy útil que se llama método de la bisección o de Bartlett, ¿sí? Y lo vamos a motivar con este ejemplito, en el que vamos a aprovechar para poner un ejemplito más de interconexión de cuadripolos, ¿sí? Para analizar esta red de puenteada que ya la hemos usado, seguramente habrá aparecido en el TP5, seguramente la habremos hecho en algún ejemplo de clase. Eh, y aprovechamos para presentarla con la excusa de ver los parámetros Z, ¿sí? De una red de este tipo, pero aplicando conceptos de interconexión, ¿sí? Como ustedes ya saben, esta red, si aplicamos conceptos de interconexión, podemos separarla como dos redes en paralelo. La primera de esas redes podría considerarse y la segunda de esas redes la podemos pensar como una red T. De esta red simétrica, como vemos que Z1 es igual a Z1, ¿sí? Sería simplemente convertirlos ahí para justamente poder realizar la interconexión, ¿sí? Que es un poco lo que buscamos como resultado de este problema, ¿sí? Si interconectamos de esta forma, vemos que el cuadripolo de Bornes rojo es un poco el cuadripolo original, que es el que nos requieren solucionar o analizar en el enunciado de este problema, ¿sí? Entonces, este cuadripolo de Bornes rojos, ¿sí? Va a ser la resultante entre la conexión en paralelo de un cuadripolo muy sencillito, construido por Z3 nada más, y otro cuadripolo un poco más complicado, pero que ya sabemos analizarlo casi de memoria. Entonces, lo que podríamos averiguar son los parámetros I, ¿sí? De la interconexión, ¿sí? Los I de la interconexión, y luego lo que terminaremos haciendo es hallando los parámetros Z como los parámetros de invertir la matriz de parámetros I, ¿sí? Bueno, la matriz I ya sabemos que la vamos a pensar como la matriz I del cuadripolo A más la matriz I del cuadripolo B, siendo este cuadripolo A y este cuadripolo B, si queremos, ¿correcto? Por lo tanto, el problema de alguna forma ya está planteado y está resuelto. Es tan simple como esto. Así que vamos a resolverlo. A ver cómo hallamos la matriz I del cuadripolo A, para empezar. Si la matriz I del cuadripolo A, si recuerdan, ¿sí? Va a ser justamente, para una impedancia en serie, va a ser justamente 1 sobre Z3, ¿sí? En casi todos los casos, salvo en la diagonal secundaria, donde va a ser 1 sobre Z3 negado. Entonces, o bien ponemos I3, I3, menos I3, menos I3. ¿Correcto? Entonces, de esta forma ya completamos IA. Y B, habíamos dicho que va a ser justamente ZB a la menos 1. Por tanto, ZB, por observación nada más, sabemos que va a ser Z1 más Z2. Lo que nos queda luego por saber es justamente cómo calculamos IB. ZB a la menos 1. Esto va a ser igual a 1 sobre el determinante de la matriz ZB por la matriz adjunta, ¿no? Z2 menos Z2. Lo que me queda por averiguar es que es igual delta Z. Delta Z B va a ser igual a Z1 más Z2 al cuadrado menos Z2 al cuadrado, lo cual va a ser igual a, pero Z1 cuadrado más 2 veces Z1 por Z2, y el Z2 cuadrado con el menos Z2 cuadrado lo perdemos, ¿sí? Así que esto va a ser ZB. Muy bien, entonces, dicho esto,
ya tenemos lo que va a ser la matriz IB. Entonces, si pasamos un poquito a limpio, vamos a tener que la matriz I total, que iba a ser IA más IB, esto va a ser igual a I3, si lo quieren ya lo podemos poner en términos de Z, pero cuando tenemos que hacer un poquito de álgebra, 1 sobre Z3, 1 sobre Z3, menos 1 sobre Z3, menos 1 sobre Z3, más, y acá vamos a tener Z1 más Z2 sobre delta Z, que iba a ser, en principio lo podemos dejar escrito, delta Z, menos Z2 sobre delta Z, menos Z2 sobre delta Z, y lo mismo, Z1 más Z2 sobre delta Z. ¿Ok? Luego, dado que acá hay una gran simetría, basta con que calculemos I1, 1, I1, 2 o I2, 1, ¿sí? Y estaría resuelto el problema por simetría, ¿no? Por simetría y por reciprocidad. Luego, vemos que justamente vamos a tener delta Z, va a ser igual. Bien chicos, buenos días. Como verán, el día de ayer, cuando empecé este video, hubo algún problema de grabación, así que vamos a continuar donde lo dejamos. Bueno, habíamos dejado por calcular I1, 1 e I2, 1, cosa que ya está bastante encarada. Lo que les voy a plantear ahora es seguirlo por los parámetros Y, ¿sí? Por lo tanto vamos a empezar a cambiar esta notación de Z3 a una más apropiada por cómo fue quedando esta expresión. Por lo tanto vamos a pensar como I3 como el recíproco de Z3, y no, esto nos va a quedar 1 sobre Z3, y en este caso si hacemos 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, vamos a ver que es de alguna forma el producto, la suma sobre producto de admitancias, es decir, que nos va a quedar I1 por I2, y en el numerador nos va a quedar I2 más I1, ¿sí? O lo que es lo mismo I1 más I2, un poco para que sigan el proceso algebraico. Acá tengo un problemita técnico nuevamente. Muy bien, I1 sobre 2, y después abajo tenemos delta Z, pensar como 1 sobre I1, y acá nuevamente volvemos a repetir este procedimiento, nada más que en este caso vamos a tener 2 sobre I2, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 sobre I2, nos va a dar 2 y 1 más I2 sobre I1 por I2. ¿Sí? Que esto vendría a ser este término de acá, ¿sí? Este término de acá. Luego podemos cancelar ciertamente I1 con I2, y esto nos va a quedar I3 más I1 más I2 sobre este I1 más I2 lo podemos pensar como I1 por I1 más I2, este I1 lo paso al numerador, y ciertamente esto ya queda expresado en términos de 2 y 1 más I2. Un poco más de álgebra podemos hacer acá que nos sirva, así que eso como primer parte. Luego I1, 2, si queremos, o I2, 1, que es lo mismo, nos va a quedar menos 1 sobre Z3, o ya vamos, lo cambiamos, lo vamos haciendo despacito, menos 1 sobre Z3, menos Z2 sobre delta Z. Esto va a ser, si queremos podemos ir pensando que justamente que menos I2 sea igual a esto,
¿sí? Recuerden que menos I2 va a ser igual a la admitancia que vamos a tener en un pi equivalente en la rama central del pi. Por lo tanto podemos pensarlo perfectamente, llevarnos el signo para el otro lado sin ningún problema, para ordenar mejor esto. Entonces acá vamos a tener I3 nuevamente, más 1 sobre I2 sobre delta z nuevamente va a ser lo mismo que teníamos acá, que va a ser 1 sobre I1 por 2 I1, o ya si quieren, bueno, no sé, podemos poner esto, más I2 sobre, iba a simplificar algo de más, pero no tiene sentido, I1, I2, en este caso, va a ser muy despacito las líneas horizontales, porque si no, se enoja mi tableta. Así vamos a sacar esto y acá nos va a quedar igual a I3 más, en este caso nos va a quedar I1 al cuadrado sobre 2 I1 más I2. Y como les decíamos, poco más podemos hacer acá que obtener estas dos expresiones, dado que teniendo I1,1 e I1,2 tenemos también los otros componentes por simetría. Muy bien, acá llegamos a parte de lo que nos pedían. El resto lo podemos encontrar como el recíproco, ¿sí? Perdón, como la inversa de esta matriz de admitancias I que acabamos de calcular. Luego, podríamos hacer eso, podríamos ir por el paso algebraico, pero aprovecho para plantearles otra posibilidad menos evidente. Entonces fíjense que acá con bastante poco esfuerzo, no fue mucho esfuerzo, pudimos obtener solamente con álgebra matricial, ¿sí? Un poquito de álgebra elemental, los parámetros I de este cuadripolo. Nos pedían los Z, pero salieron los I. El resto sería volver a invertir la matriz. Sospechamos que invertir la matriz podría ser un poquito más complicado, dado que justamente el determinante de I ya no quede tan bonito como antes. Pero podríamos hacerlo y con un poquito de álgebra seguramente sale. Para los fines de este video lo dejamos planteado para que lo hagan, ¿sí? Para que hagan la inversa de esa matriz I. No vamos a perder tiempo haciéndola, ya saben cómo se hace, es repetir el procedimiento. Pero sí es más interesante tal vez plantear otra alternativa de interconexión, tal vez un poco menos evidente, que consiste en pensar al T puenteado como no la interconexión serie, sino ya la interconexión, no la interconexión paralelo, sino la interconexión serie de dos cuadripolos, ¿sí? Y si esto no les resulta evidente es porque realmente la idea de interconexión que yo les planteo tal vez se la tienen que pensar un poquito más, así que les recomiendo que pongan pausa en el video ahora y piensen cómo harían una interconexión, ¿sí? Yo la voy a dibujar acá y ustedes mientras vayan pensándolas a ver si ven cuál podría ser. Yo mientras tanto voy haciendo la Z2, quedó ahí. Entonces la interconexión que habíamos planteado en serie va a ser así, B2 con sus respectivas corrientes de puerto. Muy bien. Bueno, dicho esto y planteada esta interconexión, ahora el camino pareciera ser otro, similar, pero no es el mismo, no es exactamente el mismo. Basta con que calculemos la matriz Z de la interconexión como la suma de dos submatrices o subcircuitos que van a ser ZA y ZB, definidos de la misma forma que antes, ¿sí? ZA lo podemos pensar como IA a la menos 1, dado que justamente los parámetros I de un pi salen por observación, y ZB ciertamente es también elemental por observación, es justamente, fíjense, va a ser Z2, Z2, Z2 y Z2. No tiene forma de ser otra no tiene ninguna posibilidad de ser otra matriz, ¿sí? No tenemos ni siquiera que hacer el cambio de signo como si teníamos ese cuidado en la matriz I en el caso anterior, que tal vez tenía un poco más de interés, pero fíjense que ya el problema lo tengo medio resuelto y en consecuencia en este caso voy a hallar la matriz Z. Va a ser muy fácil hallar la matriz Z de la interconexión. Fíjense que acá si hubiéramos querido hallar la matriz Z nos hubiera costado un poco porque después teníamos que caer en el álgebra que tenemos que hacer para invertir esta última matriz I equivalente, ¿sí? Hallamos
hallamos los parámetros y del t puenteado, pero nos iba a costar un poco pasar a los z, ¿sí? Acá directamente, de alguna forma, hacemos una escala intermedia en los i, porque justamente el pi nos sugiere eso, pasar por los parámetros i a, ¿sí? Pero el resultado va a ser que llegamos a los z y no llegamos a los i, así que mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que es elemental el paso intermedio, pasar por unos parámetros que no son los que buscamos, pero en definitiva llegamos fácilmente a los recíprocos o a los duales, ¿sí? Entonces, vamos a ir por este camino. Entonces dijimos que IA, ¿sí?, por observación, iba a ser, ya invertimos directamente y llamamos a esto 1 sobre z. Recuerden esto, ¿no? Es decir, vamos a tener i1 más i3, i1 más i3 menos i3 menos i3, ¿correcto? Entonces, teniendo esto, podemos decir que ZA va a ser igual a 1 sobre delta IA, ¿sí?, el determinante de la matricidad, por lo mismo que tendríamos acá, i1 más i3, i1 más i3, 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 ¿sí? Luego, si vemos que es IA, vemos que justamente IA es el que hace la conversión de unidades, ¿no? Dado que justamente pareciera como que eso quedó en Siemens. Lo que pasa es que cuando justamente vemos que IA da en Siemens cuadrado, vemos que justamente se produce naturalmente la conversión. Entonces, IA de alguna forma va a ser una expresión similar a la que teníamos antes, ¿sí? No tiene otra forma de quedar. Por lo tanto, esto va a quedar, si reemplazamos las variables, nos va a quedar Z1, recordemos que Z2 era la central, nos va a quedar Z1, 2, Z2. Y acá en este caso nos va a quedar, por observación de lo que hicimos antes, nos va a quedar justamente I1 por I1 más 2 I3. ¿Sí? Fíjense, reemplazamos, acá lo que cambió fue I3 por Z2, ¿sí? I3 por Z2 cambió en la forma de la matriz, por lo tanto el determinante va a ser justamente ese. I1 más 2 Z2, 2 I3. Bien, luego vamos a ver cómo queda justamente la interconexión, donde ya tengo ZA más ZB. Donde tengo ZA más ZB, lo que voy a tener es que Z11 ya de la matriz Z interconectada, ¿sí?, va a ser justamente Z2 más, ¿qué cosa? Más I1 más I3 sobre el determinante I1 más I3 sobre el determinante IA, que dijimos que iba a ser I1 más I1 por I1 más 2 I3, ¿sí? Del mismo modo que hicimos antes, ya cuando estamos hablando de impedancias no tiene sentido, fíjense que acá ya vamos a tener I1 por I1, Siemens cuadrado, las unidades son las razonables, las esperadas. Entonces acá un poco lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Volvemos a llevar todo a impedancias, a definición de impedancias, y en este caso lo que nos va a quedar es Z2 más 1 sobre Z1 más 1 sobre Z3, que habíamos dicho que iba a ser justamente la suma sobre producto. Por lo tanto, vamos a tener Z1 más Z3 sobre Z1 por Z3 sobre 1 sobre Z1 por lo mismo que dijimos antes, 2Z1 más Z3 sobre Z1, Z3, que lo cancelamos con este de arriba, y acá tenemos finalmente Z2 más Z1
por Z1 más Z3 sobre 2Z1 más Z3. Ahora el elemento Z12 va a ser igual, un poquito más para abajo, el elemento I12 va a ser igual a ¿qué cosa? A Z2 más, en este caso ya no tenemos signos, lógicamente porque la rama central de una T no tenía el mismo valor que Z12 y que Z21, ¿sí? Recuerden eso, por eso no hay cambio de signo. Y en este caso vamos a tener I3 sobre delta IA, es decir, I3 sobre lo mismo que teníamos antes, I1 por I1 más 2 I3. Esto es igual a mismo paso más 1 sobre Z3 sobre 1 sobre Z1 por 2Z1 más Z3 sobre Z1, Z3 con Z3 se va y esto va a quedar finalmente Z1 al cuadrado, Z2 más Z1 al cuadrado sobre 2Z1 más Z3. Y eso es todo. Fíjense que es inevitable pensar en algún aspecto de dualidad, pero más que nada lo que vemos es una equivalencia en la forma, en la morfología de las expresiones, ¿no? Pero no podemos hablar de que sean los mismos elementos. Fíjense que por un lado en los parámetros z del t puenteado aparece z3, ¿sí? Y por otro lado aparece i2, es decir, no se trata lógicamente del mismo elemento circuital, ¿sí? Pero sí, ciertamente podemos pensar en que justamente hay una equivalencia, hay un intercambio de roles, ¿no? Donde antes estaba Z2, ahora está I3. Bueno, nada, esto puede ayudar a recordar la forma de la expresión, pero no de ninguna manera podemos pensar que si reemplazamos una cosa por otra, no, de ninguna forma. En el libro de Araujo tal vez ven algo así que es medio confuso, pero ojo, atentos a eso, ¿sí? Si uno se las cuenta, se da cuenta que eso no tiene mucho sentido, así que estén atentos. Lo que quería hacer acá es mostrarles un ejemplo de interconexión un poquito más complicado. A esta altura del curso ya hemos visto bastantes ejemplos de interconexión con el TP5 en clase, pero bueno, nada, no está de más revisar esto. Ahora la pregunta es, si yo quisiera pasar, ya tengo dos representaciones, ya tengo justamente, vamos a hacer una especie de barra conceptual, y ahora la pregunta es, si yo quisiera pasar a un circuito balanceado, ¿sí? Yo quisiera pasar un circuito balanceado, ¿sí? Dado que ya tengo muy bien, entonces si quisiera pasar un circuito balanceado, ¿sí? Lo primero que tendría que ver es que justamente la red tenga la simetría esperada, ¿sí? Es decir, que si es simétrica, como es nuestro caso, ¿sí? Si es simétrica, podríamos hacerlo simplemente viendo que la matriz Z o I del T puenteado, ¿sí? Ya los TS con su índice TS, sea exactamente igual que la matriz Z de una red balanceada, como por ejemplo la del látiz, ¿sí? O en consecuencia la matriz I del látiz, dado que ya tenemos las dos representaciones, la que nos resulte más práctica o la que nos permita progresar mejor en el desarrollo de un problema, nos permitiría de alguna forma encontrar una equivalencia. Basta con que digamos que Z11 y Z12 sean iguales a la Z, por ejemplo, vamos por el caso de la Z, ¿sí? Del látiz, que habíamos visto
que justamente cuando hablamos de un látiz recordemos siempre que nos estamos refiriendo a un circuito de esta forma, ¿sí? Donde teníamos dos ramas, ZA y ZB, donde cuando hablábamos de simetría decíamos que había toda una parte del circuito que era exactamente igual, ¿sí? Que estaba compuesto también por ZA y ZB, y las tensiones se tomaban de esta forma, ¿sí? Las habíamos definido de esta forma. Por lo tanto, si quisiéramos pensar a los parámetros Z del látiz, habíamos visto que justamente iban a ser ZA más ZB sobre 2, y estos iban a ser ZB menos ZA sobre 2. Estos eran los mismos por simetría y reciprocidad, ¿sí? Por lo tanto, basta que justamente hagamos que justamente Z11 sea igual a nuestra expresión de Z11, y basta con que, digamos, dejar ZA en función de todos los parámetros constructivos del T puenteado y ZB en función de todos los parámetros constructivos del T puenteado, y eso ciertamente nos iba a dar la respuesta a nuestro problema. Esto recordemos que lo podíamos hacer si hacíamos justamente, si restamos o sumamos estas expresiones, podemos separar ZA o ZB. Por lo tanto, ZA, si se fijan, va a ser ZA, si se fijan, va a surgir cuando resten, ¿sí? Cuando resten las dos expresiones. Por lo tanto, Z11 menos Z21 en este caso, o lo que es lo mismo Z12, y ZB, lógicamente, cuando la sumen, ¿sí? Z11 más Z21, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando ustedes hagan esta operación, seguramente van a poder llegar a un equivalente que es ZA y ZB. No es la única forma que hay, ¿sí? No es la única forma que hay, sobre todo utilizando un método que se llama método de la bisección, que puede ser muy práctico, sobre todo en redes donde ya no es tan sencillo como en el caso del T puenteado. Ustedes vieron que ya no es tan sencillo como por observación, ya hay que hacer algunos pasos de interconexión o de conversión de parámetros. Por lo tanto, puede ser útil un método que se llama método de la bisección, ¿sí? Y consiste en encontrar simetría topológica. Topológica nos referimos a simetría en la red circuital, ¿sí? Como es en el caso que vamos a mostrar ahora del T puenteado. Podemos justamente encontrar un eje de simetría, es decir, un eje donde el circuito podemos partirlo en dos secciones o dos hemisecciones iguales. ¿Qué significa partir un circuito? Bueno, que podemos justamente separar, ¿sí? Y convertir una entrada de un puerto en una salida multiborne, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que ser de un puerto solo, como es en este caso, y encontrar una hemisección, como por ejemplo la que yo voy a dibujar ahora. Si esto lo llamo Z1, ¿sí? La pregunta que me gusta hacer siempre en clase es, bueno, ¿qué valores tienen estos elementos, dado que son impedancias? Bueno, piensen que del otro lado tenemos que tener, ¿sí? Por simetría, tendríamos que tener el mismo circuito, y cuando nosotros lo volvemos a ensamblar, debería dar exactamente esta misma red. Por lo tanto, no hay otra posibilidad de que las impedancias que están en serie se dividan y que se dupliquen las que están en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, 2Z2 y Z3 sobre 2 componen, cuando vuelva a unir esta red, la misma red circuital original del T puenteado. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con este circuito? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Lo que vamos a hacer con este circuito es a estudiar las impedancias, ¿sí? Las impedancias en lo que se llaman extremos de carga. Extremos de carga son justamente, por ejemplo, cuando cortocircuitamos todas las salidas, ¿sí? Es un extremo. Hacemos que la impedancia sea nula, ¿sí? Vamos a ver a qué va a ser igual la Z de entrada, ¿sí? De esta hemisección, Z de entrada, para la condición de cortocircuito, ¿sí? Por la condición de cortocircuito, fíjense que lo que voy a tener es
Z3 sobre 2 por Z1 sobre Z3 sobre 2 más Z1, ¿sí? Lo cual podemos pensarlo como Z3 Z1 sobre Z2 Z1 más Z3, ¿correcto? Z1 Z3 si quieres mejor para que se parezca un poquito más a la expresión que teníamos antes. Z1 Z3 sobre 2Z1 más 2Z3. Y la Z de entrada en circuito abierto en el otro extremo de carga, es decir, si yo libero esta restricción que acabo de poner, si la dejo en circuito abierto, fíjense que ahora la que no participa es Z3 y participan solamente Z1 y Z2, es decir, va a ser Z1 más 2Z2. La pregunta que yo me hago es justamente qué relación tienen, ¿sí? ¿Qué relación tienen estas impedancias en extremo de carga con algún parámetro del látiz? ¿Sí? Y justamente es lo que podemos intentar averiguar. Vamos a ver realmente por la definición a qué es igual ZA, ZA y ZB. ¿Sí? ZA, habíamos dicho que iba a ser Z11 menos Z12. Si volvemos a nuestro circuito original, vemos que justamente Z1 menos Z21 o Z12, ¿sí? Que lo tengo definido ahí, va a ser justamente, vamos a perder, en este caso, vamos a perder Z2, ¿sí? Fíjense, vamos a hacerlo, vamos a transcribir, esto dijimos que iba a ser Z2 más Z1 por Z1 más Z3, 1 por Z1 más Z3 sobre 2Z1 más Z3. Z1 más Z3. Y el otro es igual con Z1 cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser menos Z2 menos Z1 cuadrado sobre el mismo denominador. 2Z1 más Z3. Luego de las simplificaciones pertinentes, vemos que justamente ZA va a ser igual a Z1, distribuye un poquito el numerador ahí, Z1 cuadrado más Z1 Z3 menos Z1 al cuadrado sobre 2Z1 más Z3. Esto va a ser igual a Z1 Z3 sobre 2Z1 más Z3. Y vemos que esto es exactamente igual a la Z de entrada, ¿sí? ¿Sí? A la Z de entrada, es decir, ZA va a ser igual a la Z de entrada en cortocircuito. ¿Sí? Y esto es un resultado interesantísimo. ¿Sí? Es un resultado interesantísimo, dado que justamente nos permite de una forma muy sencilla, fíjense lo que nos llevó a nosotros llegar a ese resultado, y por el otro camino que hubiera sido este de acá, ¿sí? El tiempo que nos consume, es decir, que entender justamente una red como simétrica circuitalmente nos puede permitir muy sencillamente llegar a una red balanceada, también simétrica lógicamente, pero recorriendo muchísimo menos pasos. Simplemente recordar que la ZA va a ser la Z de entrada en un extremo de carga de la hemisección que nos quede separada por el punto de simetría, y lógicamente la ZB también va a ser la Z de entrada pero en el otro extremo de carga, ¿sí? Vamos a verificarlo. Entonces la ZB va a ser como Z11 más Z12, y en este caso fíjense que si bien no hay cancelación, lo que nos va a quedar es justamente
2z2 más lo que tengamos acá arriba en el numerador, que va a ser, abajo ya está claro, 2z1 más z3, pero en el numerador seguramente va a ser el asunto z1 más z1 z3 más z1 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá lo que nos va a quedar es z1 cuadrado, ¿no? Era esto, z1 cuadrado más z1 cuadrado, nos va a quedar 2z2 más 2z1 cuadrado, que lo puedo pensar como qué cosa, como 2z1 por qué cosa, por z1, no, perdón, mejor así, como z1 más 2z1, meto adentro el 2, más 2z1 más z3 sobre 2z1 más z3. En este caso podemos simplificar esto con esto y ciertamente llegamos a que 2z2 más z1 va a ser igual a zb, y esto es igual, fíjense, z1 más 2z2 es igual a qué cosa, a la z de entrada, pero en circuito abierto. Luego, esto, ¿sí?, es un resultado bastante interesante, ¿sí? Entonces, en resumen, fíjense que el método es extremadamente simple, di toda una vuelta enorme para presentarlo, justamente por esto, porque para notar lo interesante de este método hay que también tener noción de todo el trabajo que ahorraría. Es decir, si a mí originalmente me hubieran pedido encuentre un equivalente balanceado de esta red de puenteado o de cualquier otra que sea compleja, pero que tenga un punto, un eje de simetría, como en este caso lo encontramos muy fácilmente por observación, ¿sí?, dado que la red ya es simétrica y lógicamente al hecho de ser simétrica encontramos no solamente un eje, es decir, ya sabemos que va a ser simétrica eléctricamente, sino que aparte encontramos un eje de simetría topológico. Bueno, en ese caso podemos estar seguros, nosotros bisectamos la red por ese punto y la analizamos en sus extremos de carga, como hicimos acá, vamos a encontrar muy fácilmente que z del látiz va a ser igual, como acabamos de ver, a la z de entrada en cortocircuito, mientras que la zb va a ser tan solo la z de entrada en circuito abierto. Y eso es todo lo que este método nos dice, y creo que queda claro con esta explicación y con esta demostración el poder de este método. Muy bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les usen este método, que les saquen provecho y que se ahorren muchos pasos algebraicos. Hasta luego.